Vamos a seguir entonces con más información y otro tema y tiene que ver con el expresidente Pedro Castillo, porque uno de los puntos que había quedado pendiente era saber quién o quiénes escribieron el mensaje a la nación que él dio el 7 de diciembre del 2022 cuando anunció la disolución del Congreso de la República, la intervención del sistema de administración de justicia, entre otros. ¿Quién o quiénes lo escribieron? Ha pasado más de un año de aquel día y lo cierto es que hoy el Ministerio Público tiene una respuesta frente a este tema. Hay un documento fiscal que tiene más de 900 páginas que está escrito de manera detallada, donde incluso se revela que desde el 6 de diciembre por la noche, el señor Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betsy Chávez estuvieron en Palacio de Gobierno en la oficina que le corresponde a la cónyuge del jefe presidencial, y ahí utilizaron una computadora, abrieron un documento que lo guardaron con el nombre de mensaje, documento que fue editado hasta el día siguiente, hasta casi las 7 de la mañana del día siguiente, o sea, es decir, horas antes de que el señor Pedro Castillo dé este mensaje a la nación. Pero vamos por partes. ¿Por qué la Fiscalía involucra al señor Aníbal Torres? Lo que dice el Ministerio Público es que en este mensaje, en el texto que leyó el señor Castillo, y leo textualmente, contiene frases y términos iguales a los que utilizaba el señor Aníbal Torres en los discursos, en las conferencias de prensa, en las entrevistas que él solía dar de manera pública. Lo que ha hecho la Fiscalía es comparar lo que decía el señor Aníbal Torres con lo que dijo Pedro Castillo el día 7 de diciembre. Nosotros hemos hecho también esa comparación, vamos a verla. Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. En la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano, como he dicho, el poder soberano. Al extremo, delimitar el poder soberano del pueblo. Idéntico, tal cual. Lo cierto es que además el señor Aníbal Torres repetía estas frases de manera pública, vía Twitter también y en muchas oportunidades. Pero ¿por qué la Fiscalía involucra a Betsy Chávez? Lo hace en esta oportunidad basado en hechos. El hecho de que ella, por ejemplo, haya acudido el 6 de diciembre a Palacio de Gobierno, según la Fiscalía, revela que ella ya estaba tramando la ejecución del delito de rebelión. O el hecho, por ejemplo, que ella al día siguiente, como estamos viendo en imágenes, haya llamado personalmente a pedir que acuda prensa de TV Perú a Palacio de Gobierno, según la tesis fiscal, para una entrevista personal. No habló nunca de mensaje a la nación. O el hecho de que ella haya recibido a los periodistas de TV Perú, haya coordinado que ingresen, que pasen, funciones que no le corresponden a ella. Además, que, por ejemplo, la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de PCM no se haya enterado de nada. Que la Secretaría de Comunicaciones no haya estado al tanto cuando a esta le correspondía hacer la logística, coordinar, que se envíe el mensaje, que se ponga en el prompter, que el presidente no salga con el papel leyéndolo. Ese tipo de cosas no le correspondían a ella. Y por eso el Ministerio Público considera que la señora Betsy Chávez estaba al tanto de todo esto y no quería que la gente se entere que había un mensaje a la nación ni que tampoco se enteren del contenido. Para analizar esto, hemos invitado al señor Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, a quien le agradezco que nos acompañe esta noche. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la Fiscalía parece tener ya bastante clara las responsabilidades de lo que ocurrió el 7 de diciembre y específicamente que estas tres personas, el presidente, la jefa de gabinete y el asesor, sabían del mensaje, lo escribieron y además no querían que nadie más se enterara del hecho. Sí, hay que tener en cuenta que, a ver, este es un caso particular. El presidente además fue detenido en flagrante delito. Claro, la Fiscalía tenía la oportunidad en ese momento de ir por lo que se conoce como un proceso abreviado. Esto es, en lugar de iniciar una investigación, formular una acusación contra el presidente, el expresidente, y buscar una sentencia condenatoria.
Creo que la Fiscalía optó por el camino adecuado al iniciar una investigación a efectos de identificar a las demás personas que se encontraban involucradas en esta conspiración. Porque en realidad el Código Penal sanciona tanto al que participa en el acto de rebelión, de sedición, como a aquellos que conspiran la comisión para ese acto delictivo. Luego de un año de investigación, tipo más o menos célere, teniendo en cuenta pues la cantidad de imputados y las actuaciones del Ministerio Público, ha formulado ya acusación, por lo que estamos ya en los prolegómenos del juicio oral. Una vez que se lleve a cabo la etapa de control del requerimiento de acusación, pasaremos a juicio oral y se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía y por el presidente. La suerte del presidente o del expresidente en realidad es más que complicada. ¿Por qué? Nuevamente, estamos frente a un caso de flagrante delito. ¿No? Las explicaciones o justificaciones que él, sus abogados o sus allegados han dado, en realidad carecen de sentido, de sustento y de lógica, ¿no? Que lo que ellos dicen es que el discurso en sí mismo, la intención del cierre del Congreso u otros, no configura un delito porque no se llevó a cabo, no se ejecutó la disolución del Congreso y más. ¿Tiene asidero? No, esto no tiene asidero. Pues, o sea, él es el presidente, el comandante, ¿no es cierto?, supremo de las Fuerzas Armadas, y aprovechando ese cargo es que, en efecto, ¿no es cierto?, realizó la conducta. Pues es que estuvo todo muy mal planificado, muy mal hecho. Creo que recibió consejos de gente que no estaba al tanto de la realidad y lo llevaron pues a esto. Entonces, que no es lo mismo que un mensaje con esas mismas palabras, las de un ciudadano común y corriente. Estamos hablando del jefe, del presidente, ¿no? La máxima autoridad. Exacto. Además, aún en el caso de que en efecto no se llevó a cabo el acto delictivo, estamos frente a lo que el Código Penal conoce como tentativa, ¿no es cierto? Claro. Y en este caso la tentativa está sancionada con la misma pena. Además, es una tentativa del delito que no se materializa no por voluntad de él, sino precisamente gracias a la acción o inacción de terceros. Esto es tanto los comandantes de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional que no siguieron las órdenes y por el contrario... No se ejecutó. No se ejecutó. Entonces, pues... esta explicación o este razonamiento que dan tampoco tiene asidero jurídico. Por eso decía, la situación del presidente es muy complicada. La situación de las demás personas que están involucradas con él en la acusación, creo yo que también es un tanto complicada. Habría que, porque si mal no recuerdo, respecto de la ex primera ministra Betsy Chávez, varios ministros declararon en el curso de la investigación, y se conoció a través de los medios de comunicación social, que ella los convocó y los llamó diciendo que el presidente va a dar un discurso que va a cambiar la historia. Entonces, luego ella sale diciendo que no sabía de qué se trataba. Que no tenía idea del contenido del mensaje. Pero, por ejemplo, el Ministerio Público dice que en el caso del señor Aníbal Torres se ven reflejadas las mismas expresiones que él solía tener de manera pública en el mensaje a la nación. ¿Esto es suficiente? ¿Son elementos suficientes para lo que está pidiendo la Fiscalía para él? Eso hay que confrontarlo con los demás medios probatorios que ha ofrecido la Fiscalía. Como muy bien señala usted, es una acusación de más de 900 páginas donde la Fiscalía ofrece un cúmulo de medios probatorios producto de las investigaciones que ha llevado a cabo. Uno de esos medios probatorios es precisamente esta pericia, que es una pericia de redacción o de estilo, ¿no? En la que fácilmente se puede comprobar si, ¿no es cierto?, lo que aparece en un documento corresponde al estilo literario, a la redacción de alguna persona. Claro. Esto permite establecer, pues, un indicio, ¿no?, un indicio razonable. ¿Qué se requiere? Más elementos probatorios tendientes a acreditar la responsabilidad del ex primer ministro, ¿no? Porque en el caso de Betsy Chávez es distinto, ahí estamos hablando de hechos, porque hay videos donde ella se la ve coordinando, ejecutando y cumpliendo funciones que a ella no le correspondían, ya sea rompiendo protocolos que debían caer en oficinas de Secretaría, de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, y nadie estuvo al tanto de ese mensaje. Claro, es obvio que nadie debía estar al tanto. Ellos buscaban precisamente que no estuvieran al tanto los demás funcionarios. ¿Por qué? Porque estaban pues en pleno acto de conspiración. Entonces lo que se busca, los conspiradores lo que buscan precisamente es evitar la publicidad, evitar que esto se conozca.
Y eso, bueno, recuerdo usted, con el anterior golpe del expresidente Fujimori eran muy pocos los que sabían que él iba a dar este golpe de Estado. Y finalmente lo dio claro. La diferencia es que él contó con el apoyo de los comandantes en jefe y de los principales mandos de la policía y del ejército, que luego fueron procesados y condenados por la comisión de estos actos delictivos. Y eso explica también por qué en la acusación se comprende también a efectivos de la Policía Nacional, ¿no? Que aparentemente, por lo que señala la teoría de la Fiscalía, sí conocían y se decidieron a prestar apoyo al expresidente en este acto delictivo. Claro. Nuevamente, no estamos frente, coloquialmente se puede hablar de una intentona. Ajá. Legalmente, ¿no es cierto?, hubo el hecho. Tentativa. Exacto. Estamos frente, o sea, hubo el hecho, se produjo la acción, pero esta no conllevó al resultado esperado por el presidente, precisamente porque los mandos de la Fuerza Armada respetaron, y la Policía Nacional respetaron el ordenamiento constitucional. Pero no podemos hablar de que como no se materializó el golpe, entonces los actos no constituyen delito. No, claro. Eso no tiene sentido ni lógica. Betsy Chávez, Aníbal Torres han ensayado una defensa y en varias oportunidades señalan que ellos no sabían, que simplemente estaban un día normal de trabajo, no sabían que iba a haber un mensaje a la nación, ni que tenían idea del contenido de ese mensaje. Después de lo que ha revelado el Ministerio Público, ¿tiene asidero la defensa de estas dos personas? Es bastante complicada la situación, sobre todo de la señora Betsy Chávez, ¿no? Porque, a ver, y eso lo hemos conversado a lo largo de todo este año, están las declaraciones de los periodistas de... es decir, hubo otras personas también en ese momento, ¿cierto? Que ellos señalaron que fueron llamados por la primera ministra, fueron recibidos por la primera ministra y ella les dijo que iba a hacer una entrevista. No obstante que ella sabía que era un mensaje a la nación. ¿Y por qué sabía que era un mensaje a la nación? Tenemos la declaración de los exministros que señalan que en efecto ella se comunicó con ellos para advertirles que había un mensaje. Y la posición que tuvo ella cuando se convocó al Consejo de Ministros, que la mayoría de ministros decidió pues presentar su carta de renuncia señalando su disconformidad con esta situación y con este acto delictivo del expresidente. Situación o conducta que no observó la ex primera ministra. Claro. Entonces queda claro, pues hay una serie de elementos probatorios que permiten establecer pues que la versión que da la señora Chávez, no tiene correlato con la realidad y por el contrario, permite establecer, ¿no es cierto?, no solo su conocimiento, sino su participación activa en la comisión de este acto delictivo. ¿No les ve un futuro positivo entonces? Bueno, respecto al presidente, la situación, no veo cómo pueda librarse de una condena. En su caso, no veo cómo pueda librarse de la condena. Debemos evaluar el tema del quantum de la pena que pide la Fiscalía. En el caso de la señora Betsy Chávez también la situación es bastante complicada, ¿no es cierto?, por los diferentes medios probatorios. ¿Y por el cargo que tenía también? Y claro, era la primera ministra. Claro. ¿No? Y el hecho de haber estado junto con el señor Aníbal Torres, ¿no es cierto?, hasta altas horas de la madrugada, a primera hora del día, presentes, porque, claro, ellos salen con el presidente más. El ex primer ministro, sí, Aníbal Torres, salió en el carro con el presidente rumbo a la Embajada de México para buscar asilo. Sí. Y cuando es intervenido, detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, él se identifica como su abogado. Claro. O sea, claro. Esto es lo que se toma en cuenta en lo que se conoce en el Código Penal y en las acusaciones como hechos antecedentes, ¿no es cierto?, y hechos posteriores. Entonces tenemos a esta gente antes, durante y después del acto delictivo. Claro. Entonces es evidente que hay elementos que en todo caso tendrán que ser valorados por los jueces al momento del juicio oral. ¿Va a ser un proceso largo? ¿Cuándo podríamos tener un desenlace? Yo no creo que sea un proceso muy largo, es cierto, son 900 páginas, pero a ver, lo que corresponde en esta etapa del proceso, ya la Fiscalía ha presentado su requerimiento de acusación, el juzgado Supremo de Investigación Preparatoria va a correr el traslado, ¿no es cierto?, a los abogados de la parte, a la Procuraduría, por 10 días hábiles, a efectos de que formulen observaciones, medio de defensa, ofrezcan pruebas, venció el plazo, convoca audiencia y se procede primero a evaluar las observaciones, los medios de defensa. Si estos son desestimados, se aprueba la acusación y se evalúan los medios probatorios. No creo que deba de tomar mucho tiempo. Hay otros casos, sí, mucho más complicados. Por ejemplo, el caso de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Estamos hablando más de 50, como cerca de 50 procesados. En este caso, no.
¿no? Y no estamos ante multiplicidad de hechos, sino es un solo hecho respecto al cual sobre uno de los acusados tenemos el supuesto de flagrancia. Claro, lo hemos visto todos, ¿no? No estamos hablando de una organización criminal, Exacto. tráfico de influencias, que es más difícil, ¿no? No, aquí es objetivo. Pues, todos los peruanos fuimos testigos de la conducta del expresidente. Sí. Entonces, claro, yo creo que esto va a ser mucho más célere y podríamos este año ya estar con juicio oral y de repente con sentencia. Este año es bastante rápido. Este año es bastante rápido. Comparando con otros expresidentes y casos que todavía siguen avanzando, ¿no? Este proceso se inició hace un año y ya estamos con requerimiento de acusación. Por eso decía, comparando con otros casos que duran 3, 4, 5 años. Sí. Pero en este caso no. ¿Por qué? Nuevamente, porque no hay la multiplicidad de hechos, no hay la multiplicidad de imputados. Entonces, y además estamos frente a un tema de flagrancia, nuevamente. Entonces, claro, es objetivo. ¿Realizó o no realizó la conducta? Sí. El hecho de que que no se haya obtenido el resultado que él buscaba resulta irrelevante en temas de De la derecho ejecución, penal. pero la intención Exacto. estuvo. Y la conducta está ahí. Estuvo. Y todos la vimos. Muy bien, señor Vargas Valdivia, gracias por habernos No, acompañado gracias a ustedes. esta noche.